Bienvenidos a este espacio de Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión, Andrés Rueda Hernández. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Café Carismático. Dale like, suscríbete, comparte y evangeliza. Te doy la bienvenida a este nuevo ciclo titulado La celebración de la Iglesia. Como primer tema tenemos el título La liturgia en la vida de la Iglesia. La liturgia es cumbre y fuente de la vida eclesial. Para eso vamos a escuchar el texto del Documento de Puebla en el numeral 918. La liturgia como acción de Cristo y de la Iglesia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es cumbre y fuente de la vida eclesial. Es encuentro con Dios y los hermanos, banquete y sacrificio realizado en la Eucaristía, fiesta de comunión eclesial en la cual el Señor Jesús, por su misterio pascual, asume y libera al pueblo de Dios, y por él a toda la humanidad, cuya historia es convertida en historia salvífica para reconciliar a los hermanos entre sí y con Dios. La liturgia es también fuerza en el peregrinar, a fin de llevar a cabo, mediante el compromiso transformador de la vida, la realización plena del reino, según el plan de Dios. Hasta aquí el numeral 918 del Documento de Puebla. Otros textos que podemos checar es el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 834 y 835. Como primer punto tenemos de la profesión de fe a la liturgia. Encontrarnos con Cristo, decir conscientemente creo y aceptar, emprender el camino de su seguimiento no es suficiente para permanecer en Él y en su servicio. Necesitamos mantenernos unidos a la vid que es Cristo. Una forma especial, eficaz e insustituible de permanecer adheridos a Él es la participación en la liturgia. Actualmente muchos bautizados desperdiciamos el tesoro de la liturgia. Por ignorancia o apatía, somos como ciervos sedientos que pasan a la orilla de ricos manantiales sin aprovecharlos, o simples espectadores que no comprenden el sacrificio profundo de las acciones litúrgicas. Para dar fruto necesitamos adentrarnos en este maravilloso universo de símbolos, signos, ritos, misterios, que constituyen la liturgia. Punto número 2. La liturgia, cumbre y fuente. El Concilio Vaticano II ha dicho que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Sacrosanto Concilium, numeral número 10. Con ello, la coloca en un lugar central en la vida de la Iglesia. El vínculo que existe entre Iglesia y liturgia es tan estrecho que el Papa Juan Pablo II, en su carta del Jueves Santo de 1980, afirmaba: la Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Número 3. La liturgia como servicio. Liturgia es la palabra más usada en la actualidad para referirse a la función santificadora de la Iglesia. Hemos comenzado nuestra reflexión sobre el tema
Y dijimos que la misión de la Iglesia consiste en anunciar la palabra, el servicio profético, y también en celebrar y actualizar la obra de salvación, servicio litúrgico. Sacrosanto Concilium, numeral número 6. En la tradición cristiana, liturgia significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Numeral 1069 del Catecismo de la Iglesia Católica. Liturgia, del griego leiturgia, significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo. Número 4. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el verbo y sustantivo que hace referencia a la liturgia se encuentra presente en la versión de los 70 y designa de manera general el servicio cultual del Dios verdadero, realizado en el santuario por los descendientes de Aarón y Leví. Números capítulo 16, verso 9. Se distingue entre el servicio de los levitas y el culto del pueblo la función cultual. Pertenece a todo el pueblo de Israel, aunque se ejerce de forma oficial y pública por los sacerdotes y levitas. Número 5. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra liturgia se emplea en varios sentidos. En el civil, designa el servicio público costoso, como en el griego clásico, Romanos capítulo 13, verso 6. Para referirse al culto sacerdotal del Antiguo Testamento, San Lucas capítulo 1, verso 23, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 2, Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12. Para designar el culto espiritual, el anuncio del Evangelio, Romanos capítulo 15, verso 16, y la caridad, segunda de Corintios capítulo 9, verso 12. En sentido de culto comunitario cristiano, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 2. Este es el único texto del Nuevo Testamento en el que la palabra liturgia puede tomarse en sentido ritual o celebrativo. Posteriormente, los primeros escritores cristianos usaron el término liturgia en el sentido del Antiguo Testamento, pero aplicado al culto de la Nueva Alianza. Número 6. Hacia la clarificación de la liturgia. El uso de la palabra liturgia se conformó con el paso del tiempo. No siempre significó lo mismo para todos ni en todos los tiempos. Para la Iglesia fue difícil delimitar sus alcances. Para algunos, la liturgia era solo la forma exterior, el conjunto de ceremonias y ritos. Una cuestión jurídica. El culto público de la Iglesia regulado por la autoridad. El culto de los ministros ordenados, sacerdotes. Punto número 7. La liturgia como sacerdocio de Cristo. La liturgia conlleva lo anterior, pero es mucho más que eso. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, presenta un tratado amplio, profundo y pastoral sobre el tema y clarifica lo que es. Sacrosanctum Concilium, numeral número 7. El ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, en ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro.
En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Hasta aquí el numeral. Punto número 8. Elementos presentes en Vaticano II. La descripción que ofrece Vaticano II destaca que la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es obra del Cristo total, cabeza y miembros. Su finalidad es la santificación de los seres humanos y el culto al Padre. Pertenece a todo el pueblo de Dios que en virtud del bautismo ejerce su sacerdocio real. Es un acontecimiento en el que la Iglesia se manifiesta como sacramento de Cristo. Configura y determina el tiempo de la Iglesia. A lo largo de los temas de este ciclo, vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Número 9. Liturgia y ejercicios piadosos. Para comprender qué es la liturgia, resulta útil distinguir entre esta y los ejercicios piadosos. Los ejercicios piados o devociones son las prácticas de oración y acciones religiosas que alcanzan cierta expresión social y organizativa. He aquí las principales diferencias con la liturgia. Devoción. Acto de voluntad del que se ofrece a sí mismo a Dios para servirlo. Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia, carta encíclica de Pío XII, 20 de noviembre de 1947, numeral 46. Lo litúrgico pertenece al cuerpo eclesial entero. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Sacrosanto Concilium, numeral 26. Por eso se consideran acciones litúrgicas únicamente aquellas que expresan el misterio de Cristo y la naturaleza sacramental de la Iglesia. Todo lo demás son actos de piedad comunitarios o individuales. Aunque los ejercicios piadosos y las acciones litúrgicas se refieren a los mismos acontecimientos salvíficos, no todas las formas de piedad son actuación de estos acontecimientos. Los ejercicios piadosos evocan el misterio de Cristo de manera contemplativa y afectiva, mientras que las acciones litúrgicas actualizan la presencia del acontecimiento por medio del rito. La eficacia de los actos litúrgicos depende de Cristo y la Iglesia, mientras que la de los ejercicios piadosos depende solo de las actitudes personales de quienes toman parte en ellos. Punto número 10 y último de este tema. Formarnos para vivir con intensidad la liturgia. Desde hace tiempo muchos miembros de la Iglesia sienten la necesidad de celebraciones litúrgicas acordes con el sentido del misterio, más densas espiritualmente y con más fruto para la pastoral. Esta visión coincide con las orientaciones del Concilio, que señala la importancia de una buena formación bíblica y litúrgica como medio para profundizar los ritos y textos litúrgicos, para fomentar la dignidad y belleza de las celebraciones y lugares de culto, para lograr una participación consciente, interna y externa, plena y fructuosa. Sacrosantum Concilium, numeral 14 y 19. El estudio de la liturgia
nos permitirá profundizar en las dimensiones que están implicadas en toda celebración. Ayudará al desarrollo de la vida interior y a afianzar la práctica pastoral. Sacrosanctum Concilium, numeral número 7. Pues hemos llegado al término de nuestro tema que ha tratado sobre la liturgia en la vida de la Iglesia. A continuación te dejo la actividad individual, la actividad familiar, la evaluación y desde luego el resumen de este tema. Te agradezco tu atención, sigue compartiendo este tema de este espacio que ha sido realizado para ti, para tu santificación, para tu evangelización. Café Carismático, pasión en cada sorbo. Dios te bendiga, soy tu amigo y servidor Andrés Rueda Hernández. Suscríbete, dale like, comparte y evangeliza. Nos vemos la próxima.